el inciso E. Dice, la varianza de x más 1, ¿cuánto sería? Bien, esto por propiedad se puede distribuir, esto solamente se puede hacer en estadística, en el resto de la matemática no se puede hacer. La varianza de x más la varianza de 1. La varianza de x es ese valor que ya calculamos, y la varianza de un valor constante es 0. O sea que básicamente nos queda la misma varianza. La varianza de la variable más un número constante nos da la misma varianza. Eso por propiedad. O sea, si no, revisen las propiedades que están en el módulo. Yo les recomendé estas propiedades, las van a usar y las necesitan, son muy importantes. Y este es el E. El F, algo parecido pero con la esperanza, pero con la esperanza distinto, por propiedad de esperanza. X más 3, también puedo distribuir la esperanza de la variable aleatoria X más la esperanza de 3. La esperanza era 1,625 y la esperanza de un valor constante es ese valor constante, o sea 3. También por propiedad, 4,625 necesito. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál era, Kevin, el que me habías dicho del 7? C. Bien. Lo vemos. El 7 es C. Dice la esperanza de X menos 2 al cuadrado. Esto es lo mismo que hacer la esperanza de X al cuadrado. Perdón, así. X al cuadrado. Menos la esperanza de 3. La esperanza de 3. Sí, la esperanza de 3. Distribuimos el cuadrado acá. Este es un 3. Acá, otra vez. ¿Se entendió? Lo que hice fue distribuir el cuadrado en cada uno de los minuendos sustraendo. Acá la esperanza de x al cuadrado es 25 menos la esperanza de, esto sería la esperanza de 9. Esto me da 16. Bien. ¿Alguno más a simple vista? Antes de arrancar con el tema nuevo, que lo miren y digan de qué está hablando. No, eran todos, ya podían hacer todos. Hasta el 14. Y el resto de los ejercicios. De esta parte de variable aleatoria ya tienen todos para poder hacer.
Si no, lo que haríamos sería continuar, y si me garantizan que durante el fin de semana se van a poner al día con la materia, el jueves, si les surge alguna consulta, duda, lo podemos volver a ver, no hay problema. Pero tenemos que ir avanzando. Salvo por eso les digo, si miran algo, algún enunciado y dicen, no saben ni para dónde arrancar, en general no son difíciles estos ejercicios, se resuelven, no llevarían demasiada complejidad. Quizás son tan fáciles algunos que ahí donde le buscan alguna complejidad por acostumbrados a lo anterior, pero no son tan difíciles, ya lo van a ver. No, Sofía, y mañana, no, el lunes tampoco van a tener clases. No tienen conmigo, pero no van a tener clases. Si no tienen preguntas, arrancamos con el tema nuevo. Entiendo que tienen otro parcial después, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Bien. Recuerden además que el recuperatorio va a ser el 15. Seguramente para el 15, para los que no rindan recuperatorio, algún video les voy a dejar en el campo como para que vayan viendo también el próximo tema. Así no nos abrazamos tanto. El próximo tema que nos toca ver es el de función de distribución particular. ¿Particular por qué? Porque vamos a ver distintos casos donde las distribuciones de la variable aleatoria se comportan todas de la misma manera. Es decir, a partir de ahora y hasta que termine la materia, nosotros lo que vamos a analizar es, según el experimento que tengamos, sí, Tomás, sí, sí, porque no tengo el módulo, no lo descargué, entonces, porque no está dando el campus, me enteré hace un ratito por eso. Bien, sigo, pero igual me acuerdo, después lo miraremos los ejercicios. No hay problema, quédate tranquilo, Iván. Después lo miran ustedes con respecto a los ejercicios. Lo tengo yo impreso, pero lo voy mirando desde ahí. Eh, Les decía entonces, a partir de ahora y hasta que termine la materia, lo que vamos a estar viendo son distintos experimentos que al momento de resolverse todos tienen el mismo comportamiento. Entonces, para calcular las probabilidades se nos simplifica bastante. Más allá de que las probabilidades siempre se calculan casos favorables sobre casos posibles, en estos casos, a partir del análisis que vayamos a hacer, nos vamos a dar cuenta de que cualquier tipo de probabilidad que querramos calcular siempre va a tener el mismo comportamiento, siempre va a tener la misma fórmula, cosa que se nos va a simplificar bastante. Si bien los experimentos van a parecer complejos, pero al poder extraer los datos y sacar perfectamente las conclusiones, vamos a llevar todo para el cálculo que más nos convenga. Esto es lo que les quería decir con respecto a lo que vimos durante lo que era el primer parcial, entendiendo que esto ahora es como que ya saben cómo calcularlo aplicando una fórmula. Quizás es más complejo de entender, pero es más fácil de resolver. Así que, denme 2 segundos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la primera función de distribución, es decir, vamos a analizar casos que se comportan todos iguales y que se calculan todos de la misma manera. El primero que vamos a ver es la función de distribución binomial. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Esto es lo fundamental que tienen que tener en cuenta para resolver estos ejercicios. ¿Cómo notamos nosotros que estamos ante un caso que se resuelve a través de la fórmula de la función binomial? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, existen solo dos posibilidades, que se las conoce como éxito o fracaso. Tenemos dos opciones nada más. A su vez, cada uno de los experimentos tienen que ser independientes. Además, conocemos
la cantidad de veces que se repite ese experimento. Entonces, nosotros vamos a saber que vamos a querer calcular de una variable aleatoria la cantidad de éxitos que tenemos en n observaciones. Teniendo en cuenta que existen solamente dos posibilidades, éxito o fracaso. Las observaciones son independientes, entonces no están relacionadas, y la probabilidad se mantiene constante siempre. Típico caso para analizar con una función de distribución binomial, tirar una moneda y ver qué sale. Denme 2 segundos, que alguien quiere ingresar y no pueden. Ya voy, ¿eh? ¿Algún caso que se les ocurra a ustedes que tenga estas características? Yo dije tirar una moneda y ver qué sale. ¿Qué otro ejemplo puede haber? ¿Se les ocurre alguno? Además de tirar una moneda y ver qué sale. Ganar o perder, bien, Tomás. Sí, también. Pero que siempre la apuesta sea la misma, ¿no? Que haya la misma probabilidad de ganar que de perder. Otra, aprobada, desaprobada, sí, perfecto. Defectuoso, no defectuoso, sacar algo de una máquina y ver si es defectuoso o no. Esos son todos ejemplos que uno puede llegar a tener en el momento de querer calcular algo a través de lo que es la función binomial. Entonces, lo bueno de esto es lo siguiente, que a partir de que sabemos nosotros que estamos ante una función binomial, la variable aleatoria es discreta, eso es fundamental también, no lo dije, pero es fundamental, la variable aleatoria es discreta. Cada vez que nosotros querramos calcular la probabilidad de esa variable aleatoria x en un valor k cualquiera, ahora les doy ejemplos de esto, lo vamos a hacer a través de esta fórmula. El número combinatorio n tomados de acá, el número combinatorio n era el total de casos, total de veces que nosotros repetíamos el experimento bajo las mismas condiciones, multiplicado por la probabilidad de éxito, vamos a escribirlo con la e de éxito, elevado a la k, esta misma k, multiplicado por la probabilidad de fracaso, elevado a la n menos k. Tengan en cuenta que si la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de éxito es igual a P, la probabilidad de fracaso, ¿cuánto va a ser? Si nosotros estamos pensando en términos de probabilidades, ¿Qué es Ariel? 50. El contrario de P. No, el contrario de P, teniendo en cuenta, sí, en el caso de la moneda sería 50, pero en general, si las probabilidades no son distintas, va a ser 1 menos P. O sea, el opuesto, el contrario, el complemento.
Entonces, si la probabilidad es 50, el complemento va a ser 50. Si la probabilidad P de éxito es 0,30, la probabilidad de fracaso va a ser 0,70. Obviamente, entre los dos da el total de probabilidades, que es 1. Entonces, otra de las cosas interesantes es que, importantes, cuando querramos calcular la esperanza de la variable aleatoria que se comporta de forma binomial, la calculamos solamente con la fórmula n, que es el total de casos, multiplicado por éxito, que sería, vamos a llamarlo P a partir de ahora, por la probabilidad de éxito. Y si queremos calcular la varianza de X, lo vamos a hacer haciendo n, el total de casos, multiplicado por la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso, o sea, 1 menos P. Esta parte de acá es muy importante y nos va a simplificar muchísimo. Porque cada vez que queramos calcular una esperanza o una varianza, no tenemos que hacer tantas cuentas, sino si tenemos los datos, tenemos los parámetros, lo vamos a calcular de esta manera. Entonces, al momento de tratar de resolver los ejercicios, vamos a empezar a poner ejemplos. Vamos a llevar todo esto a ejemplo. El primer ejercicio dice, de resolución en clase, fíjense en la página 53, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda balanceada? ¿Estamos ante la presencia de un caso binomial? Sí. ¿Por qué? Porque si la probabilidad de tener cara es o tengo cara o tengo seca, no tengo un término medio, hay 2 opciones nada más. O sea, éxito sería tener cara, fracaso sería salir seca. ¿Es una variable aleatoria discreta? Sí, porque es cara o seca. O sea, vamos a estar anotando, no podemos tener, no es que cara o seca la variable aleatoria, sino que vamos a contar la cantidad de veces que sale cara. ¿Qué quiere decir? No es que nos va a salir 1,5 cara, o 2,3 veces cara. Nos va a salir 1, 0, 2, 3. Entonces estamos ante una variable aleatoria discreta. Conocemos el total de casos de veces que se va a realizar el experimento. Son 6. Que dice obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, aplicando la fórmula, la probabilidad de la variable aleatoria, que es obtener caras, sea igual a 2. Yo quiero tener 2 caras al lanzar 6 veces una moneda. ¿Cómo hago el cálculo? 6 eran las veces que se repetía el experimento, el número combinatorio 6 tomado de 2, multiplicado por la probabilidad de éxito, 0,5, 0,5 elevado a la 2, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que también es 0,5, elevado a la n menos k, o sea, 6 menos 2, 4. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar la probabilidad de obtener exactamente 2 caras. ¿Cómo se hace esta cuenta? Sepan lo siguiente, no me va a interesar que lleguen al resultado final, sino con que lo puedan plantear, alcanza. Porque hacer la cuenta es poner bien los datos en la calculadora, pero de todas maneras les muestro, porque una de las cosas para que nos puede llegar a servir hacer las cuentas para saber si el resultado nos da entre 0 y 1. Si nos da más de 1, algo mal hicimos. Quizás hayamos hecho mal la cuenta. Pero el número combinatorio se calcula haciendo el factorial del número de arriba, dividido la resta entre los dos números, o sea, 4 factorial, multiplicado por el factorial del número de abajo. 0,5 al cuadrado es 0,25. Y 0,5 a la cuarta, andás a saber cuánto es, pero es 0,5 a la cuarta. Si hacen estas cuentas, el resultado les va a dar la probabilidad de obtener exactamente 2 caras. ¿Se entendió? Es tan simple como aplicar la fórmula, nada más, ¿eh? Por eso les dije que quizá les resulta hasta más sencillo que lo primero que vimos. Bueno, listo. Insisto, no me interesa mucho que sepan que pongan bien los datos en la calculadora, sino que puedan plantear bien el enunciado. El ejemplo 2 dice, en 100 lanzamientos de una moneda balanceada, ¿cuál es el número esperado de caras?
Pensemos antes de resolverlo. ¿Cuál es la diferencia? Acá se puede notar bien claro cuál es la diferencia entre esperanza y promedio. En el promedio, nosotros primero hacíamos la observación, la encuesta, y después sacábamos cuál era el promedio. Acá, antes de hacer el experimento, estimamos cuál es el valor esperado de cierta probabilidad. Si nosotros vamos a lanzar 100 veces una moneda, aproximadamente, ¿cuál es el valor esperado? ¿Cuántas veces nos puede llegar a salir cara? Nos puede llegar a salir 0 cara o 100 caras, cantidad de veces, ¿no? Pero más o menos, ¿qué esperamos que nos dé si tiramos 100 monedas? 100 veces una moneda, ¿cuántas veces esperamos que nos dé cara? ¿Qué piensan? Estimativamente. Si lo tuvieran que estimar sin hacer cálculos, ¿cuántas veces nos va a salir cara si tiramos 100 veces una moneda? ¿Qué esperamos que nos dé? Y si sale 60 veces cara o 60 veces cruz, son 120. Sí. Claro, mitad cara, mitad seca. O sea, 50 caras y 50 secas. Bien. Eso es lo que nosotros esperaríamos que no nos pase si tiramos 100 veces una moneda. Vamos a calcularlo. Como estamos en presencia de una situación binomial, la esperanza se calcula haciendo la cantidad de veces que hice el experimento, 100, por la probabilidad de éxito, o sea, 0,5. 100 por 0,5 es 50. Es decir, la esperanza coincide con lo que nosotros estimábamos también. La esperanza matemática de contar cuántas veces vamos a obtener cara al lanzar 100 veces una moneda es 50. Por esta fórmula que está acá. ¿Se entiende? No, Ignacio, estamos calculando una esperanza. ¿En qué? ¿Por qué dijiste casos posibles? Casos posibles sería la probabilidad de éxito. No, es un valor esperado. Se calcula con la fórmula de cantidad de veces que se repite el experimento por la probabilidad de éxito. Vamos con otro ejemplo. Ya van a ver que va a resultar sencillo. Lo único que puede llegar a resultar complicado en esta segunda parte es identificar a qué caso corresponde, si binomial o a los que vamos a ver después. Acá es sencillo porque ya sabemos que estamos en el tema de binomial, entonces va a dar siempre esto. Dice, un político gana sus elecciones a intendente con el 65% de los votos. Al día siguiente se tomaron al azar 5 votantes. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 de ellos lo hayan votado. Bien. Si la variable aleatoria es que votaron al intendente tal, la probabilidad de éxito es que lo hayan votado, o sea, el 65%, la probabilidad de fracaso va a ser el 35%. La variable aleatoria es esa, dijimos, calcular la probabilidad de que exactamente 2 personas lo hayan votado, o sea, P de X igual a 2. Hicimos el experimento con 5 personas, tomadas a 2, por la probabilidad de éxito, que es el 65%, ya sabemos que fue con lo que ganó, elevado a la 2, por la probabilidad de fracaso, 0,35, elevado a la 5 menos 2, 3. Eso es exactamente la probabilidad de tener de las 5 que 2 personas exactamente lo hayan votado. Después, se complica o se empieza a complicar cuando, por ejemplo, dice en el inciso B, la probabilidad de que a lo sumo 2 personas lo hayan votado. O sea, como mucho 2 personas lo hayan votado. Entonces, ¿cómo se representa eso? La probabilidad de que a lo sumo 2 personas lo hayan votado. X menor o igual a 2. ¿Cómo vamos a calcular eso? Como es una variable aleatoria discreta, podemos contar los casos. Entonces vamos a transformar la variable aleatoria desde x igual a 0 más
la probabilidad de que x tome el valor 1, más la probabilidad de que x tome el valor 2. En cada una de estas tenemos que aplicar la fórmula y sumarlos. ¿Se va entendiendo? El inciso de C dice la probabilidad de que al menos 2 personas lo hayan votado. O sea, 2 o más. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. En este caso no haría tanta falta, pero lo voy a explicar esto para los demás. En total nosotros estamos pensando que la probabilidad sea mayor o igual que 2. Son 5 casos, entonces tendremos que calcular la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. No son tantas. Pero supónganse que nosotros el experimento lo hacemos para 30 personas. Entonces tendremos que calcular la de 2, la de 3, la de 4, hasta 30. Que son muchos cálculos. Entonces lo que se puede hacer es calcular el complemento de esto. ¿Cómo calculamos el complemento? Si esto es una probabilidad, la suma de esta probabilidad más la de su complemento da 1. Por lo tanto, en vez de calcular esta, lo que podríamos calcular es así, de esta manera. 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Calculamos a través del complemento. En vez de mayor o igual a 2, calculamos 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. ¿Por qué? Porque mayor o igual que 2, unión menor que 2, da 1. Da toda la probabilidad, que es lo que nosotros calcularíamos. De esta forma, yo tendría que calcular entonces solamente la 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 y que x sea igual a 1. De esa manera se me simplifican un poco las cuentas. Cuando, insisto, en este caso eran 5 el experimento en total, cuando, supónganse, sean 30. ¿Se va entendiendo? Bien. Voy con el ejercicio 4 entonces. Pues a ustedes les quedará hacer los números, ¿no? Que insisto, no me interesan tanto como que sepan plantear estas cosas. El ejercicio 4 dice, una máquina produce un determinado número de piezas, las piezas a veces salen defectuosas. La probabilidad de que una pieza salga defectuosa es 0,01. O sea, tenemos defectuosa, no defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya piezas defectuosas en un lote de 50 piezas? ¿Cuál es la probabilidad de que haya piezas defectuosas? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 0? Vamos a escribirlo así, mayor o igual. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 1? Mayor que 0, mayor o igual que 1 en este caso es lo mismo porque es una variable discreta. Entonces, tenemos que, ¿cómo se calcularía esto? Tendríamos que hacer la probabilidad de que x, no la voy a escribir, se los digo. Son 50 piezas en total. Tendríamos que hacer la probabilidad de que x sea igual a 1, más x igual a 2, x igual a 3, x hasta 50. Son un montón de cálculos. Lo que se puede hacer es calcular el inverso, el complemento. Digo. 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Esto se calcula haciendo 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0.
Todo esto pasa porque es discreta. Cuando sea continua vamos a hacer otras cosas. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0, lo calculamos. Tenemos 50 las piezas que vamos a verificar, tomadas de a 0. Acá tendríamos que poner uno menos, ¿no? Por la probabilidad de éxito, que era 0,01, elevado a la 0, por la probabilidad de fracaso, que sería 0,99, elevado a la 50 menos 0, que es 50. Y esa sería la probabilidad de obtener al menos una defectuosa. Insisto, se dan cuenta los números, ¿no? 0,99 elevado a la 50 es un número grandísimo, que no va a dar 1, pero es un número con muchos decimales. Por eso les digo que lo planteen de esta manera ya alcanza. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2 o más piezas defectuosas en dicho lote? 2 o más piezas sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, o sea que lo podríamos calcular haciendo la probabilidad de que x sea menor que 2. Así hacemos la de 0, que ya la tenemos, y la de 1. El inciso sería más o menos igual, por eso no lo estoy escribiendo. El inciso C dice cuál es la cantidad esperada de piezas, o sea, le está preguntando la esperanza, y cuál es la varianza. Entonces, el valor esperado se calcula haciendo n, que es la cantidad total de veces que se hace el experimento, multiplicado por la probabilidad de éxito, 0,01. Entonces sería 5. Y la varianza se hace con la esperanza, que es esto, n por p es la esperanza, o sea 5, multiplicado por la probabilidad, por la probabilidad de fracaso, 5 por 0,99. Tienen que hacer la cuenta. ¿Se va entendiendo? ¿O voy muy rápido o están con la cabeza en laboratorio? El C, la de la esperanza. El de la esperanza es esa fórmula. N es la cantidad de veces que se repite el experimento por la probabilidad de éxito. Entonces sería 50, que es las veces que se repite el experimento, por la probabilidad de éxito, da 5. Vamos con el 5. Que es quizá un poquito más complicado, porque tiene otro rebusque. El 5 dice, si se tiene una moneda una determinada cantidad de veces, se sabe que la cantidad de veces que sale cara es una variable binomial cuya media es 5 y varianza es 2,5. ¿Diría usted que la moneda es honesta? Bien. Si nosotros arrojamos una moneda, dice, cuya media es la esperanza. La esperanza es 5 y su varianza 2,5. ¿Cómo sabríamos que la moneda es honesta? ¿Qué quiere decir que la moneda es honesta? Que al tirarlo, la probabilidad de que salga cara o de que salga seca es la misma. Es un medio. Entonces, supónganse que nosotros tenemos, que dice la esperanza es 5. O sea, la esperanza de X la esperanza es igual a 5.
La esperanza, como es una variable binomial, esta fórmula, n por p. Esto es igual a 5. A su vez nos dice que la varianza es 2,5. La fórmula de la varianza es n por p por q, vamos a poner la probabilidad de fracaso. Esto es 2,5. Tenemos que n por p es 5, por esto. Entonces acá en vez de poner n por p, puedo poner 5. Por la probabilidad de fracaso, por q. Pero q era, dijimos, 1 menos p. P de la probabilidad. Igual a 2,5. Si hago la propiedad distributiva acá, 5 por 1 me queda 5. 5 por menos p me queda menos p. Menos p igual a 2,5. Entonces, despejo p, paso esto que está restando para el otro lado, esto que está acá lo paso para allá. 5 menos 2,5 igual a p. 5, perdón, 5p. Distribuí el 5 acá y acá. Entonces esto me queda 5p. Esto va a ser 5 menos 2,5. 2,5 menos 2,5. No, perdón, 2,5. Igual a 5p. 5 que está multiplicando p lo paso dividiendo. Me queda 2,5 dividido 5 igual a p. Entonces me queda que p es igual a 1/2. O sea, la probabilidad, en este caso, con esa varianza y esa esperanza es 1/2, cosa que es correcta para poder determinar que la moneda no estaba cargada, o sea, que la probabilidad de que se haga cara o seca era exactamente 1/2. ¿Se entendió esto? Más o menos, fue muy rápido, si no me dicen. Bien. Bien. Entonces, el ejercicio 6 habla de lámparas eléctricas con un 10% de unidades defectuosas. En promedio, se selecciona una muestra de 10 lámparas, ¿cuál es la probabilidad de que haya 4 defectuosas? No hay demasiado esto para que se complique, ¿eh? Siempre va a ser exactamente igual. La probabilidad de que haya exactamente 4 defectuosas, se calcula la probabilidad de que x sea igual a 4. Si se analizan 10 lámparas, entonces. 10 lámparas tomadas de a 4. La probabilidad de éxito, que es el 10%, o sea, de que se hagan defectuosas, elevado a la 4 por la probabilidad de fracaso, que será 0,90, elevado a la 6. Esa es la probabilidad de que haya exactamente 4 defectuosas. Que no haya defectuosas es la probabilidad de que x sea igual a 0. Es la misma fórmula poniendo un 0 acá. Un 0 acá y un 10 acá. Como máximo dos defectuosas, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Eso se calcula haciendo la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. El otro inciso dice el de calcular la media y la varianza del número de piezas defectuosas en una muestra de tamaño 50. Bueno, la esperanza va a estar dada por 50, que es el n, por la probabilidad de que salga defectuosa, que es 0,10.
Y la varianza va a estar dada por 50, por la probabilidad de éxito, 0,10, por la probabilidad de fracaso, 0,9. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? Bien. En inciso 7 y último, habla sobre la probabilidad de que un estudiante obtenga un título de arquitecto 0,3, calcular la probabilidad de que de un grupo de 7 estudiantes matriculados en primer curso, ninguno termine la carrera. La probabilidad de que ninguno termine la carrera sería x igual a 0. De un grupo de 7 estudiantes, o sea, 7 tomado de 0, por la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es 0,3 elevado a la 7, por la probabilidad de fracaso, 0,7 elevado a la 7. No, perdón, acá elevado a la 0. Que finalicen los 7. La probabilidad de que x sea igual a 7. Al menos 2 finalicen la carrera. X menor o igual a 2, que se hace con x igual a 0, más x igual a 1, más x igual a 2. Así. No son para nada complicados, entendiendo que ya sabemos que se calcula con la función de distribución binomial. Lo que se puede llegar, vamos a ver todos casos de esta manera, donde para calcular probabilidades aplicamos directamente la fórmula, entendiendo que tenemos que saber identificar cuando estamos en un caso binomial, cuando vamos a estar en un caso como los que siguen. Pero básicamente es esto, no hay muchas más complicaciones.